Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Génesis, lección número 3, Caín y su legado. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En el libro de Génesis observamos que inmediatamente después de la caída y de la expulsión de Adán y de Eva del Edén, vienen los primeros nacimientos y la muerte. Todo esto en cumplimiento de la profecía de Dios del capítulo anterior, es decir, de Génesis 3:15. Los capítulos de Génesis 3 y 4 son paralelos, ya que contienen muchos temas y palabras en común. En estos dos capítulos se trata temas como el pecado, las maldiciones de la tierra, la expulsión de Adán, de Eva, de Caín. La razón de estos paralelismos sobre temas como el pecado, las maldiciones y la expulsión se usa para, primero, resaltar el cumplimiento de lo que sucedió antes de la caída. Segundo, para resaltar el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Y por último, para resaltar las predicciones que Dios les había dado a Adán y a Eva después de la caída. El primer hecho resaltante, después de la expulsión de Adán y de Eva, está lleno de esperanza. Es el nacimiento de sus hijos, Caín y Abel. Luego de los nacimientos siguen eventos muy tristes: el crimen de Caín, de Lamed, la disminución de la longevidad y en general el aumento de la maldad. Todos estos eventos son el cumplimiento de la maldición pronunciada en Génesis 3. Pero en esta semana vamos a ver que a pesar de tantos eventos tristes y malos, aún así no todo está perdido. Y responderemos la pregunta: ¿de qué manera el estudio de los eventos de Génesis capítulo 4 siguen impactando nuestra vida hasta el día de hoy? Caín y Abel, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El primer acontecimiento que registra el libro de Génesis inmediatamente después de la expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén es un nacimiento, donde Eva expresa: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En la frase hebrea de Génesis 4:1, la palabra Jehová está directamente relacionada con la palabra varón, como lo indica la siguiente traducción literal: he adquirido a un hombre, por cierto, al Señor mismo. Esta traducción literal, he adquirido un hombre, por cierto, al Señor mismo, nos sugiere que primero Eva recuerda la profecía mesiánica de Génesis 3:15 y segundo, sugiere que Eva cree que ha dado a luz a su Salvador Jehová. Con respecto al nacimiento de este primer hijo, el pensamiento inspirado dice lo siguiente: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Aunque en Génesis capítulo 4 se habla algo de Abel, Caín ocupa la mayor parte de la historia. Caín no es solo el primogénito. Caín es más bien aquel hijo al que sus padres casi adoraban. Otra razón que afirma que Adán y Eva creían que Caín es el libertador es el hecho que Eva no dice nada cuando nace Abel, su segundo hijo. Pero Eva sí comentó con entusiasmo el nacimiento de Caín. Al menos esto es lo que registra el texto bíblico. Pero al referirse a Abel, el texto bíblico dice simplemente: después volvió a tener otro hijo. Además, es de suma importancia saber los nombres que les colocaron a sus hijos y sus significados. Veamos. El nombre Caín en sí deriva del verbo hebreo ganab, que significa adquirir, y el verbo hebreo ganad denota la adquisición y la posesión de algo precioso y poderoso. Por otro lado, el nombre Abel deriva del hebreo Hebel, significa vapor
o soplo y denota evasión, transitorio, superficial, falta de sustancia. Y este mismo término hebreo, hebel, se usa vez tras vez en Eclesiastés para referirse a la vanidad. En este corto análisis de Génesis 4, podemos inferir o pensar que la esperanza de Adán y Eva descansaba solo en Caín porque creían que él era el Mesías prometido. Las dos ofrendas. Génesis 4:3. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Vimos que Adán y Eva colocaron nombres muy interesantes a sus hijos. Pero vamos a ver que el contraste entre Caín y Abel, como se refleja en sus nombres, no hacía referencia solo a sus personalidades, sino que también se manifestó en sus respectivas ocupaciones. Mientras que Caín era labrador de la tierra, una profesión que requería duro trabajo físico, Abel era pastor de ovejas, una profesión que implicaba sensibilidad y compasión. Podemos decir que Caín era productor agrario y Abel productor pecuario. Estas dos ocupaciones no solo explican la naturaleza de las ofrendas presentadas a Dios, el fruto de la tierra por parte de Caín y por parte de Abel los primogénitos de sus ovejas, sino que también estas dos ocupaciones explican las dos diferentes actitudes y las dos diferentes mentalidades psicológicas asociadas con las dos ofrendas. Caín trabajaba y se esmeraba para adquirir el fruto que produciría, mientras que Abel trabajaba y se esmeraba en mantener las ovejas que había recibido. Primero recordemos que Dios requería tanto ofrendas animales como vegetales, según Levítico. Cada una tenía su significado, la ofrenda de animales con la redención y la ofrenda de vegetales con la gratitud. Aunque no conocemos el contexto de la ofrenda de los hermanos, podemos intuir cuál fue la razón para que Dios no aceptase una de ellas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no mira con agrado a Caín y a su ofrenda, ya que Caín consideraba que su ofrenda es su regalo para Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque Abel entendió que su ofrenda no era su regalo para Dios, sino que él vio su ofrenda como un recordatorio del regalo de Dios para él. Por un lado, Caín quiere ser aceptado por lo que él hace por Dios, esto es salvación por obras, mientras que Abel quiere ser aceptado por lo que Dios ha hecho por él, esto es salvación por la gracia y la fe. Decíamos que aunque no conocemos el contexto de la ofrenda de los hermanos Caín y Abel y cuál fue la razón por la que Dios no aceptase una de ellas, el espíritu de profecía nos revela luz al respecto. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado, y ellos, Caín y Abel, habían de demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar ante el Señor como ofrenda de agradecimiento los primeros frutos de la tierra. Del anterior pensamiento podemos concluir que Abel cumplió estrictamente con las instrucciones de Dios y ofreció la ofrenda vegetal y además la ofrenda de holocausto de animales. Y Caín se negó a hacerlo, solo ofreció la ofrenda de vegetales. No trajo un animal para ser sacrificado, sino solo una ofrenda del fruto de la tierra. Fue un acto de abierta desobediencia, en contraste con la actitud de obediencia de su hermano. Aunque estas ofrendas debieron haber tenido un significado espiritual, no tenían ningún valor mágico en sí mismas, siempre fueron meros símbolos. Estas ofrendas fueron imágenes que apuntaban al Dios que ofrecía al pecador no solo sustento, sino también redención. El crimen. Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Dios no vio con agrado a Caín
y a su ofrenda, y por tal motivo Caín tuvo una doble reacción. Se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Al parecer, la ira de Caín estaba dirigida a Dios y a Abel. Caín se enojó con Dios porque estaba inconforme, pensaba que era víctima de una injusticia, y se enojó con Abel porque estaba celoso de su hermano. ¿Celoso de qué? ¿Solo de la ofrenda? Sin duda, había más cosas detrás de escena de lo que revelan estos pocos versículos. Cualquiera que haya sido el problema, Caín estaba deprimido y lleno de odio. Vemos a Dios en Génesis 4:6 haciéndole dos preguntas a Caín. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Estas dos preguntas se relacionan con las dos condiciones de Caín. Caín estaba inconforme con Dios y celoso con su hermano. Veamos, primero que todo, Dios no acusa a Caín, al igual como lo hizo con Adán y Eva. Ante estas situaciones, Dios siempre busca ayudar a los seres humanos. Y por eso Dios hace preguntas. Y hace preguntas no porque no sepa las respuestas, sino porque quiere que Caín reflexione sobre sí mismo y luego comprenda la razón de su propia condición. Con estas preguntas o juicio investigador que Dios hace, el Señor siempre busca redimir a su pueblo caído, incluso cuando le falla abiertamente. Después de hacerle estas preguntas, Dios aconseja a Caín: si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. El consejo divino buscaba exhortar a Caín a hacer lo bueno y a obrar rectamente. Es decir, Dios le hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar de actitud. Y si Caín acepta el llamado de Dios, Dios le promete que sería aceptado y sería perdonado. Por otro lado, leemos en Génesis 4:7, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Aquí Dios le revela a Caín la raíz de su pecado, y esa raíz se encuentra en Caín mismo. Dios continúa e insiste nuevamente para que Caín se arrepienta y busca guiarlo en el camino que debe seguir. Le invita a cambiar de actitud frente a ese pecado que se está gestando en su mente, de querer quitarle la vida a su hermano. Dios le recomienda el autocontrol. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él, termina diciendo Génesis 4:7. El mismo principio de autocontrol propuesto a Caín resuena en el libro de Santiago, cuando explica que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El Evangelio nos ofrece la promesa no solo del perdón del pecado, sino también nos ofrece la promesa de la victoria sobre él. El castigo de Caín, Génesis 4:12. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Ante la negativa de Caín de arrepentirse, se narra las trágicas consecuencias. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? La pregunta de Dios a Caín es similar a la que hace Dios a Adán en el Edén: ¿dónde estás tú? Este eco sugiere que existe un vínculo entre el pecado del Edén y este pecado. Es decir, el último pecado de Caín, el de matar a su hermano, era resultado del primer pecado de Adán. Sin embargo, vemos que Caín no reconoce su pecado, él lo niega. Mientras que en la historia de Adán es diferente, él reconoce su pecado, a pesar de que trató de echar su culpa sobre otros. Caín, al contrario, desafía abiertamente a Dios. Cuando Dios le hace otra pregunta: ¿por qué has hecho esto?, Dios ya ni siquiera espera una respuesta de parte de él. Pero Dios le recuerda a Caín que él lo sabe todo, porque la voz de la sangre de Abel le ha llegado desde la tierra. Esto es una imagen que significa que Dios está al tanto del asesinato y hará responder a todas las personas que hagan eso.
Como resultado del acto de Caín, su hermano Abel está en la tierra o vuelve a la tierra, un vínculo que tiene relación directa con la caída y con lo que el Señor le ha dicho que le sucedería a Adán, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Como se derramó la sangre de Abel en tierra, ésta vuelve a recibir una maldición. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Y como resultado, Caín es condenado a vivir como refugiado, lejos de Dios. Al vivir lejos de Dios, Caín teme por su vida. Pero a pesar de la actitud desafiante de Caín, vemos siempre a un Dios amoroso, un Dios que extiende su misericordia, y el Señor todavía le brindó a Caín algún tipo de protección. Y esto lo hizo Dios con un propósito, que podemos leer en el pensamiento inspirado. La cizaña debe crecer junto con el trigo, debe permitirse que los frutos del pecado alcancen su madurez a fin de que se manifieste el carácter de su semilla. La vida de Caín y de sus descendientes había de ser la manifestación de la obra completa del pecado en los seres racionales. Y ante esta separación de Caín, la historia continúa diciendo en Génesis 4:15: entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Exactamente cuál era esa señal, no lo sabemos, si fue externa o interna, pero sea cual fuere, lo que él recibió fue solo una protección temporal por parte de Dios, ya que Dios mismo se encargará de Caín. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La maldad del hombre, Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Leímos en el pensamiento inspirado: la vida de Caín y de sus descendientes había de ser la manifestación de la obra completa del pecado en los seres racionales. Esto se hizo realidad cuando aparece en la historia bíblica un nuevo personaje, el nieto de Caín, Lamed, quien se refiere al crimen de Caín en el contexto del suyo. Esta comparación entre el crimen de Caín y el crimen de Lamed es reveladora para nosotros. Mientras que Caín guarda silencio sobre su único crimen registrado, su nieto Lamed parece estar jactándose del suyo y lo expresa en un canto que se encuentra en Génesis 4, 23 y 24. Si bien Caín recibe misericordia de Dios, no se registra que Lamed la pidiera o que la haya recibido. Mientras que Caín sería vengado 7 veces por Dios, Lamed cree que será vengado 70 veces 7. Esto es un indicio de que Lamed es muy consciente de su culpa y de que la maldad va en aumento desenfrenado. Caín es monógamo, Lamed introduce la poligamia. Tomó para sí 2 mujeres, dice la Biblia. Esta intensificación y exaltación del mal definitivamente afectará a las próximas generaciones de cainitas. Inmediatamente después de este episodio de maldad en la familia de Caín, el texto bíblico registra un nuevo acontecimiento que contrasta la tendencia al mal de los descendientes de Caín. Este nuevo acontecimiento está registrado en Génesis 4:25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, y el resultado fue el nacimiento de Set, nombre que le pone Eva para indicar que Dios había sustituido otro hijo en lugar de Abel. Por cierto, la historia del nombre Set precede a la historia del nombre Abel. El nombre Set deriva del verbo hebreo achit, pondré, lo que le hace recordar a Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, el nacimiento del tercer hijo de Adán, Set, da comienzo a la profecía mesiánica. La simiente mesiánica se transmitiría en el linaje de Set. Incluye a Enoc, Matusalén y termina con Noé. Y a esta altura de estudio de los primeros capítulos del libro de Génesis,
encontramos dos frases interesantes. La primera frase o expresión, hijos de Dios, que se refiere al linaje de Set, porque este linaje está destinado a preservar la imagen de Dios. Y por otro lado encontramos la frase o expresión, las hijas de los hombres. Esta frase tiene una connotación negativa, ya que se contrasta la descendencia de quienes son conforme a la imagen de Dios con quienes son conforme a la imagen de los hombres. Podemos decir que las hijas de los hombres hace referencia a la descendencia impía de Caín. Y es bajo la influencia de estas hijas de los hombres que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, lo que indica la dirección equivocada que estaba tomando la humanidad. También nos indica esto la creciente maldad de los hombres y también nos indica una futura destrucción para ellos. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y les des like. Bendiciones.